Se está convirtiendo en una costumbre que Caracol Noticias y Caracol Televisión como tal estén explotando a sus trabajadores y pues incluso a través de su línea editorial, es decir, los temas que comparten a través de Caracol Noticias o Noticias Caracol como también lo conocen, pues se la pasen atacando y atacando de sobremanera más en medio de elecciones, las próximas elecciones presidenciales. Esta primera vuelta presidencial es fundamental y los medios de comunicación tradicionales, privados y hegemónicos tienen una responsabilidad muy grande que están convirtiendo incluso en una estrategia. Óigase pues esto. Esto es delicadísimo, es algo que debemos cuestionar de sobremanera y es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Así que antes de empezar, bienvenidas y bienvenidos a Diario Político. Como siempre, les invitamos a que den like, se suscriban, comenten, compartan, hagan parte de nuestro canal de WhatsApp y nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales como @Diario Político _al_piso_col. Ahora sí, analicemos y cuestionemos qué es lo que ha pasado recientemente, tanto en el país como con Noticias Caracol, este medio de comunicación que pretende comunicar con todo el país, pero lo que vemos es realmente preocupante. En la publicación que ustedes ven en pantalla dice lo siguiente, y esto en el marco de un reciente accidente que lamentablemente se dio en Cundinamarca, muy cerca a Bogotá. En la publicación se cuestiona lo siguiente: ¿por qué estos, lo que ustedes ven en pantalla de Noticias Caracol, insisten tanto en hacer figurar un accidente de tránsito como si fuera posible, o bueno, un posible atentado? Y esto lo dice en alusión a las publicaciones casi que en serie sobre el mismo tema. Esto sucedió, para que tengamos mayor conocimiento del tema, en la vía Zipaquirá UAT, que UAT es la capital lechera de nuestro país, y esto sucedió de manera muy grave. Estalló pues un artefacto, pero no un artefacto de un atentado o algo por el estilo, sino un artefacto como tal de un vehículo. Entonces acá ya vemos cómo incluso la gente ya está entendiendo, o por lo menos Noticias Caracol hace entender que esto se trataría de algo diferente, y no porque lo digan en palabras textuales, sino por la forma en la que lo comunican. En la publicación en la primera, que veremos acá, dice lo siguiente: lo último, a esta hora se reporta una explosión en la vía Zipaquirá UAT. ¿Qué se sabe y qué dicen las autoridades? Le contamos. Recuerden que vivimos en una Colombia que lastimosamente se basa más en un titular que en el contenido como tal de lo sucedido, del hecho, de la noticia. Entonces muchas personas habrán quedado en que hubo una explosión y ya. Acá no hablan de un accidente, no hablan de un accidente de tránsito, un accidente vial, no, hablan de una explosión. Y ya por esto mismo hablamos de algo totalmente grave, porque nos demostrarían cómo quieren inflar la noticia por algo muchísimo más grave de lo que fue, no quitándole valor al acontecimiento como tal, pero sí quitándole realmente algún tipo de lógica como tal a esto. Entre más publicaciones dice lo siguiente: reportan explosión en la vía Zipaquirá-Ubaté, varios vehículos resultaron en llamas. Claro, mucha gente diría, pero ¿por qué? Eso es una explosión, eso realmente fue un accidente. No sabemos si esto es un clickbait, o sea, una forma en la que las personas estarían ingresando al link para cuestionarse lo que sucedió recientemente en esta vía, pero muchas personas lastimosamente están interpretando lo que vimos hace muy poco tiempo, hace unos segundos, aquí en pantalla. Otras publicaciones dicen también lo siguiente, y quiero que nos enfoquemos principalmente en que, aunque fue un accidente de tránsito, las palabras expresadas por este medio de comunicación no son esas, si es que a esto se le puede llamar medio de comunicación. Pero bueno, en la publicación dice: este es el panorama en la vía Zipaquirá UAT, en donde se registró una explosión hace minutos. Todo el tiempo nos hablan de explosión, de personas afectadas, de vehículos afectados que pues están en llamas, y esto es innegable, pero lo que no nos muestran es que esto se trata de un accidente vial. No nos hablan de, por ejemplo, la posición, por lo menos en estas tres publicaciones, sí, tres, no nos hablan de la posición por parte del Ministerio del Transporte, en este caso por parte de la ministra María Fernanda Rojas. No nos hablan de ni siquiera invías, no, nos están hablando de una explosión. Y esta no es la primera vez que sucede esto. De hecho, pues tengamos muy presente que los medios de comunicación, a pesar de tener un rol muy grande de comunicar, valga la redundancia, pues de la mañana. lamentablemente no lo hacen de la mejor manera, y un claro ejemplo de esto es este reciente accidente vial
óigase pues, es un accidente, no se habla de una explosión, como lamentablemente sucedió algunos meses atrás en diferentes municipios del Valle y también de Boyacá. Y esto justamente cuando Álvaro Uribe Vélez, y no hay que decirlo como de forma insinuosa o algo por el estilo, pero cuando Álvaro Uribe Vélez fue dado a libertad y ya estábamos empezando con las elecciones legislativas en medio de campaña, pues empezaron ciertos ataques a través de bombas. Ahora que vemos un nuevo punto de lo que sucede en nuestro país, la cosa cambia curiosamente. Pero bueno, volvamos al punto y volvamos a este accidente y veamos cómo lo relatan estos medios hegemónicos y privados de comunicación. Y en sí, la publicación dice lo siguiente: Paracol miente. Hubo un accidente de tránsito, una tractomula se quedó sin frenos y arrasó 8 carros y 4 motocicletas, ocasionando un incendio. Pero Paracol lo hace ver como si fuera un atentado terrorista. No corrobora la información, sino que se apresura con el chisme para causar pánico donde no lo hay. Y óigase pues, reitero, se trata de un accidente por supuesto muy preocupante, un accidente que de verdad nos hace entender que el tránsito como tal, la movilidad, tanto en Bogotá como en el resto del país, debe ser un tema que siempre deba tocarse. Lastimosamente, los candidatos a la presidencia no suelen hablar tanto de este tema. ¿Por qué será? Escuchen y vean esto. Lo último en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 22 minutos. Mucha atención que hasta ahora no se reportan una explosión en la vía Zipaquirá-Guaté. Eduardo Porras, ¿qué se sabe hasta el momento? ¿Qué dicen las autoridades? Mire, exactamente, es en el peaje Casablanca que conduce de Zipaquirá a Guaté. Ocurrió hace aproximadamente 8 minutos. No se sabe si fue la explosión de un vehículo, la explosión de un artefacto. Lo cierto es que en este momento hay pánico en este peaje de Cundinamarca. Hay varios carros que se están quemando, una tractomula que está a un costado de la vía, varias camionetas que estaban ahí en el puesto ya a punto de pasar el peaje y varias personas que están rescatando de esos vehículos. Dicen inicialmente que se escuchó una fuerte explosión, que los otros conductores se detuvieron, comenzaron a evacuar a las personas que estaban en los diferentes vehículos y hasta el momento los organismos de socorro están llegando en el sitio para verificar qué fue lo que ocurrió con esta emergencia que está en desarrollo. En este momento, repito, en el peaje Casablanca que conduce de Zipaquirá a Guaté. El paso está restringido mientras que las autoridades verifican exactamente lo que está pasando en ese punto de Cundinamarca. No se sabe si fue una explosión, un accidente de tránsito, pero miren ustedes mismos las imágenes que nos envían los televidentes de Noticias Caracol de la grave situación que se está viviendo a esta hora en ese punto de Cundinamarca, Nicolás. Muchos medios de comunicación no esperan a corroborar información, sino que hacen exactamente esto. En minuto 18 segundos nos damos cuenta de la inexactitud de la misma información. Eduardo Porras, quien es la persona que ustedes ven por acá en pantalla, enfoquémonos en eso, si es que por acá se ve, tiene que verse. Pues Eduardo Porras, acá lo vemos, pues habla precisamente de esto, pero no tiene la capacidad, tal vez por sus corresponsales, tal vez por él mismo, de dar información muchísimo más exacta, más precisa, en la que realmente se pueda corroborar información. No es la primera vez que sucede esto. En este caso nos hablan de esto como si tal vez, acá no vamos a llegar a atacar por un porque sí, pero tal vez se tratara de algo diferente. Nos hablan de una explosión, no esperan a corroborar información y ya posteriormente pues vemos que la cosa cambia. Ya está confirmado que esto se trató de un accidente y esto sucedió hace un poco más de un día. Realmente es preocupante, sí, la forma en la que personas que son caras muy visibles, cabezas muy visibles y muy importantes en el país y en lo que llamamos periodismo en nuestro país, aunque esto es muy debatible, pues hacen esto y lo hacen de la peor manera. Es preocupante ver la forma en la que estos periodistas hacen esto, pero no es la primera vez que a nivel nacional e internacional, pues pasa este tipo de cosas. Tampoco podemos olvidar cómo hace algunas semanas atrás este mismo medio de comunicación, a través de una supuesta fuente como este New York Times, un medio de comunicación internacional bastante reconocido, llegaron a dar a conocer cómo supuestamente Gustavo Petro tendría algún tipo de relación con la justicia estadounidense, con la justicia internacional, por unos cargos que no tiene, pero en su momento casi llegan a confirmar esto. Por eso mismo es que cualquier periodista y cualquier persona tiene que ser plenamente consciente de que si va a afirmar algo, pues tiene que afirmarlo con un sustento. Por esto vemos que Noticias Caracol posteriormente tuvo que dar la cara y demostrar que esto que dijo
no era del todo cierto. Y no es la primera vez que sucede. En la publicación de Noticias Caracol a través de la plataforma X dice lo siguiente: 2 semanas después de reportar que había investigaciones al presidente Gustavo Petro, el diario The New York Times hizo énfasis en que no existen cargos contra el mandatario colombiano en Estados Unidos. Curioso que este tipo de señalamientos, no solamente por los Estados Unidos, sino por incluso medios de comunicación nacionales en nuestro país lleguen a afirmar esto sin ningún tipo de sustento. Acá, obviamente, el culpable mayor, New York Times, en definitiva, porque es un medio de comunicación que de hecho es bastante reconocido entre periodistas, no solo de los Estados Unidos, sino de parte del mundo. Muchas veces utilizamos a los periodistas de New York Times como referentes, y estos referentes, al parecer, también se politizan tanto que no son capaces de corroborar algo antes de generar este tipo de afirmaciones que son tan delicadas. Por esto mismo, 2 semanas después, vemos cómo este medio de comunicación, culpando a unos, pero haciéndose responsables también de esto, pues dicen lo siguiente. Escuchen y vean esto. Mucha atención que 2 semanas después de reportar que había investigaciones al presidente Gustavo Petro, el diario The New York Times hoy hizo énfasis en que no existen cargos contra el mandatario colombiano en Estados Unidos. El Times destacó que altos funcionarios estadounidenses le han informado de manera privada al gobierno colombiano que Petro no enfrenta cargos por las 2 investigaciones mencionadas en Nueva York y que, de acuerdo a lo reportado en su momento, estaban relacionadas con la financiación de la campaña Petro Presidente y beneficios a narcotraficantes supuestamente ofrecidos por representantes del hoy presidente. Mucha atención. Y así, en muy poquito tiempo, se desmienten a sí mismos y desmienten también a otro medio de comunicación que en definitiva también es muy reconocido a nivel nacional e internacional. Por otro lado, de verdad, es muy preocupante ver la forma en la que este medio de comunicación, históricamente hablando, está perdiendo legitimidad, vendiendo un accidente de tránsito como si se tratara de una explosión, insinuando, porque pues obviamente los medios de comunicación deben ser lógicos frente a la acción y también a la consecuencia de la acción. Acción-reacción, nos atreveríamos a decir desde Diario Político, sobre este tipo de publicaciones. Ya nada nos sorprende de Caracol, pero de verdad la forma en la que Noticias Caracol está comunicando no debe ser la que estamos viendo en este tipo de videos y publicaciones de ellos mismos. Vemos cómo salieron de una semana totalmente caótica, de una semana en la que también se sacaron 2 periodistas muy visibles de este medio de comunicación por presunto acoso sexual, y vemos cómo aún así ni la legitimidad de la información ni el procesamiento de la misma, o para corroborar o para informar como tal, se da a conocer de la mejor manera, o a veces es prácticamente nulo. Por eso es que vemos otras noticias en las que dudamos, pero al mismo tiempo somos plenamente conscientes de que también deberían ser virales, no solamente por parte de estos medios de comunicación, sino también por los medios de opinión y comunicación como Diario Político y otros medios de comunicación alternativos. En la publicación dice lo siguiente, y escuchen y vean esto. Voy con Luisa Polo, hay noticia económica a esta hora. Luisa, acaban de revelar cifra de desempleo. Juan Camilo, buenos días. Se trata de la cifra de desempleo correspondiente a febrero. ¿Y cuál es ese dato? 9,2%. Esto significa una disminución de 1,1 punto porcentual respecto al mismo mes, pero de 2025, que siempre se realiza esta comparación. Es decir, que disminuyó esa tasa de desempleo en el país. Actualmente, según lo que dice el DANE, hay 2,4 millones de colombianos en desempleo. ¿Cuáles son esas zonas del país con mayor desempleo? Bueno, préstenle mucha atención a esto porque nos hablan de la ocupación, o sea, personas que están en este momento con un empleo. Y lamentablemente, cuando vemos este tipo de publicaciones por Noticias Caracol, vemos que este tipo de noticias no tienen tanto alcance como noticias como esta, o noticias también como esta acerca de una explosión. Pero realmente cuando se llega a confirmar información no tiene mayor alcance como este tipo de notas. Riohacha y Cartagena. Ahora hablemos de la tasa de ocupación de la gente que está ocupada, pues es del 58% comparado con el 58,7% comparado con el 58% de febrero de 2025.
Aunque para muchos este 0,7% no equivalga mucho, de verdad es histórica la forma en la que el empleo realmente sí está aumentando. Vimos como en su momento medios de comunicación como El Colombiano vendían el desempleo como realmente estaba bajando, pero lo vendían como si fuera algo negativo. Esta no es la primera vez que los medios tradicionales y privados de comunicación venden las cosas como si realmente se tratara de un problema hacia la comunicación de nuestro país e incluso hacia todo el país, que realmente acá de lo que estamos hablando es de una noticia totalmente positiva, pero lamentablemente vemos que acá en Noticias Caracol y en otros medios de comunicación este tipo de noticias, aunque sí se hablan o no se hablan de la manera en la que debe ser, situación muy precisa con esto de la explosión en Cundinamarca, o simplemente se toca por realmente, ¿qué? ¿Un minuto? ¿Minuto medio? ¿2 minutos? Es decir, 24 millones de personas que están ocupadas. Hablemos de las actividades profesionales donde hay mayores ocupaciones. En primer lugar está actividad profesional científica, técnicas y de servicios administrativos. En segundo lugar, administración pública, defensa, educación, atención de salud. En tercer lugar está todo lo relacionado con actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otros. Y puntualmente sobre la población ocupada son hombres, 13.668.000 en 2025 que estaban ocupados, y ahora en 2026 13.996.000 hombres ocupados. En cuanto a las mujeres, en 2025 hubo 9.802.000 ocupadas y en febrero de 2026 10.098.000. Hablamos también de las actividades o sectores o la forma de emplearse: obrero, empleado particular en primer lugar, luego empleado patrón y empleador. Juan Camilo. Ahora, cuestionemos cuánto duró esto. 2 minutos. En 2 minutos nos dijeron bastante, pero por ejemplo, comparando con esto, minuto 18, en muy poco tiempo desinformaron y en 2 minutos sí llegaron a hacer las cosas bien. Acá en 35 segundos llegaron a confirmar que lo que dijeron en su momento con New York Times pues es falso, sobre las acusaciones que tendría y cargos que tendría en los Estados Unidos el presidente Gustavo Petro. Porque será que algunas publicaciones sí resultan bastante valiosas y en otras la misma ciudadanía tiene que pedir que este tipo de noticias tengan mayor alcance. Cuéntenos ustedes en los comentarios qué opinan sobre eso, porque resulta en verdad bastante interesante la forma en la que venden una noticia y no la venden con una información legítima o una información que verdaderamente se pueda corroborar. Gracias ahora sí por quedarse hasta el final de este video. Como siempre les invitamos a que den like, se suscriban, comenten, compartan, hagan parte de nuestro canal de WhatsApp y nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales como @diariopolítico_col. Y bueno, de verdad, hacerles una cordial invitación a que también ustedes ayuden a viralizar este tipo de noticias en las que se habla de cómo el desempleo sigue bajando. Realmente es importantísimo tener en cuenta este tipo de datos y de una vez demostrarle a medios de comunicación como Noticias Caracol que deberían seguir hablando de este tipo de noticias en vez de propagar información que de verdad no está legitimada de ninguna manera realmente. Ahora sí, gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden dar like, comentar, suscribirse, compartir y hacer parte de nuestro canal de WhatsApp fijado en los comentarios. Un abrazo bien informado para todas y todos ustedes. Nos vemos, leemos y escuchamos muy pronto. Chao, chao.